Si somos honestos, todos sabemos lo que significa vivir con una contradicción dentro. No hace falta que alguien nos explique demasiado que es mejor ser humilde que orgulloso, más noble servir que usar a otros, más limpio decir la verdad que mentir, más justo hacer el bien que hacer el mal. Hay una conciencia en el ser humano que reconoce, aún de manera imperfecta, que ciertas cosas son dignas de aprobación y otras merecen ser condenadas. Incluso cuando alguien practica el mal, muchas veces intenta disfrazarlo de bien porque sabe que la virtud es más honorable que el vicio. Por eso la hipocresía es tan reveladora. El hipócrita finge ser lo que no es porque en el fondo reconoce que aquello que finge ser es mejor que lo que realmente es. El orgulloso quiere parecer humilde. El egoísta quiere parecer generoso. El cruel quiere justificar su dureza como sinceridad. El ambicioso quiere vestir su hambre de gloria con lenguaje de responsabilidad. Eso muestra que el problema humano no es simplemente falta de información moral. Muchas veces sabemos lo que es bueno, pero no lo hacemos. Allí comienza una de las tensiones más profundas de la vida. Saber lo bueno es una cosa, hacerlo es otra, muy distinta. Del dicho al hecho hay un trecho largo. Y si miramos con suficiente honestidad nuestro propio corazón, debemos admitir que no alcanzamos la medida del bien que reconocemos. No pecamos solamente porque ignoramos. Pecamos porque hay algo en nosotros que resiste la voluntad de Dios. Hay una inclinación profunda a la autonomía, un deseo de ser nuestros propios señores, una resistencia a someternos completamente a cualquier autoridad fuera de nosotros mismos. Ese es uno de los puntos que Pablo viene desarrollando en Romanos. La ley de Dios es santa, justa y buena. El problema no está en la ley, el problema está en nosotros. La ley puede decirnos lo que debemos hacer, pero no nos da en sí misma el poder para hacerlo. Puede revelar el estándar de Dios, puede exponer nuestra culpa, puede mostrar la fealdad del pecado, pero no puede salvar al pecador ni transformar el corazón por sí sola. Por eso nadie puede ser salvo guardando la ley, porque nadie puede llenar la medida que la ley exige. La única manera de ser salvo es recibir como regalo la justicia que Dios provee por medio de la fe en Jesucristo. No por mérito, no por esfuerzo moral, no por religión externa, no por mejorar un poco nuestra conducta, sino por gracia. Hay solo dos caminos religiosos en el mundo. El camino del hombre, tratando de justificarse por sus obras, y el evangelio de Dios justificando al pecador por pura gracia en Cristo. Uno exalta al hombre y lo deja condenado. El otro humilla al hombre y exalta la misericordia de Dios. Pero cuando alguien es salvo por Cristo, no entra en una vida sin lucha. Ese es un error que muchos creyentes necesitan corregir. A veces imaginamos que la conversión debería eliminar inmediatamente toda tensión interna, toda tentación, toda inclinación pecaminosa, todo conflicto. Y cuando descubrimos que seguimos luchando, que todavía hay deseos desordenados, que todavía hay impaciencia, orgullo, pereza, envidia, sensualidad, dureza, temor, autosuficiencia, entonces nos preguntamos, ¿será que realmente soy cristiano? Romanos 7 nos ayuda a entender esa lucha. Pablo no describe la vida cristiana como si el creyente hubiera pasado de la guerra absoluta a una paz sin conflicto. No, pasamos de una guerra que no podíamos ganar a una guerra que no podemos perder. Esa distinción es crucial. Antes de Cristo, el hombre está bajo el dominio del pecado. Puede tener conciencia, puede aprobar ciertas virtudes, puede sentirse culpable, puede intentar reformas externas, pero no tiene libertad espiritual para obedecer a Dios desde un corazón nuevo. Está esclavizado. Pero el creyente ha sido libertado del dominio del pecado, ya no pertenece a su antiguo amo, ha muerto al pecado en unión con Cristo, ha sido hecho nuevo, el Espíritu de Dios mora en él.
Hay una nueva mente, nuevos afectos, nuevos deseos, una nueva dirección, pero todavía vive en un cuerpo mortal donde el pecado remanente opera, seduce, engaña, se opone, intenta capturar momentáneamente los miembros del creyente para llevarlo a hacer lo que su verdadero yo regenerado aborrece. Por eso el cristiano lucha, y esa lucha no debe sorprendernos como si fuera algo extraño. El incrédulo puede estar en conflicto con las consecuencias del pecado, con la culpa social, con la vergüenza, con el daño que produce, pero no odia el pecado como pecado contra Dios desde un corazón renovado. El creyente, en cambio, siente una guerra más profunda. Quiere agradar a Dios y al mismo tiempo descubre una resistencia dentro. Ama la ley de Dios en su hombre interior, pero ve otra ley en sus miembros haciendo guerra contra la ley de su mente. Esto explica esa experiencia dolorosa que muchos conocen. No quiero pecar, pero peco. Quiero orar, pero me distraigo. Quiero amar, pero respondo con dureza. Quiero ser humilde, pero busco reconocimiento. Quiero leer la palabra, pero siento una resistencia absurda. Quiero obedecer, pero algo dentro de mí se levanta. Esa no es la voz de un incrédulo cómodo en su pecado. Es el gemido de alguien que tiene vida. Y precisamente por tener vida, siente el peso de lo que todavía no ha sido completamente erradicado. Pablo no escribe esto para que nos acomodemos en el pecado. Lo escribe para que entendamos la naturaleza de la batalla. Si no entendemos la batalla, pelearemos mal. Algunos intentan obedecer la ley en sus propias fuerzas y terminan desesperados. Otros, al ver que siguen luchando, concluyen que no vale la pena pelear. Otros se hunden en condenación cada vez que caen. Otros suavizan el pecado para no sentirse miserables. Pero Pablo nos lleva por un camino distinto. Reconocer la bondad de la ley, reconocer el pecado que mora en nosotros, reconocer la impotencia de la carne y mirar una y otra vez a Jesucristo. Porque la respuesta final al clamor miserable de mí no es esfuérzate más como si pudiera salvarte. Tampoco es resígnate porque siempre serás igual. La respuesta es gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. El creyente no niega la gravedad de su lucha, pero tampoco olvida la grandeza de su Salvador. Por cada mirada que damos a nuestro pecado, debemos mirar muchas más veces a Cristo. Él nos libró de la condenación del pecado. Él nos libró del dominio del pecado. Y un día nos librará de la presencia misma del pecado. Pero antes de llegar a esa esperanza final, necesitamos entrar con cuidado en la enseñanza de Pablo. Primero debemos ver lo que dice acerca de la ley, que es espiritual, santa, justa y buena. Luego debemos ver lo que dice acerca de sí mismo, y allí estamos todos incluidos, que en el creyente todavía habita pecado remanente. Y finalmente debemos ver hacia dónde apunta esta lucha. No a la desesperación, sino a una dependencia más profunda de Cristo y del Espíritu Santo hasta que la guerra termine. Pablo quiere que entendamos desde el principio que la ley no es el enemigo del creyente. Esto es importante porque cuando una persona escucha que la ley no puede salvar y que la ley no puede santificar por sí misma, puede llegar a una conclusión equivocada. Entonces la ley debe ser mala. Pero Pablo rechaza esa idea con fuerza. La ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley no es el problema. El problema es el pecado que mora en nosotros. La ley es buena porque viene de Dios. No es una colección arbitraria de reglas inventadas para oprimir al ser humano. Es una expresión del carácter santo, justo y bueno del Señor. Cuando Dios dice no matarás, está revelando que la vida humana tiene dignidad porque el hombre fue creado a imagen de Dios. Cuando dice no cometerás adulterio, está protegiendo la santidad del pacto, la pureza, la fidelidad, el diseño del matrimonio. Cuando dice no hurtarás, está afirmando que no tenemos derecho a tomar lo que no nos pertenece.
Cuando dice no darás falso testimonio, está revelando que Él es Dios de verdad. Por eso atacar la ley de Dios no es una señal de espiritualidad. Hay quienes hablan de la gracia como si la gracia nos autorizara a despreciar los mandamientos del Señor. Pero la gracia no convierte lo malo en bueno ni lo bueno en irrelevante. La gracia no nos salva para que ahora llamemos libertad a la desobediencia. Si somos creyentes, podemos decir con Pablo que nos deleitamos en la ley de Dios en el hombre interior. Hay algo en el nuevo corazón que reconoce, esto es bueno, esto es puro, esto refleja a mi Señor. Imagine por un momento un mundo donde todos obedecieran los mandamientos de Dios perfectamente. No habría mentira, abuso, robo, adulterio, asesinato, corrupción, codicia, idolatría, traición, injusticia ni violencia. Las familias serían lugares de fidelidad y amor. Los gobiernos administrarían justicia sin intereses egoístas. Los negocios serían honestos, las palabras serían limpias, las relaciones estarían marcadas por verdad, humildad y servicio. El problema de este mundo no es que la ley de Dios sea demasiado santa. El problema es que nosotros somos demasiado pecadores. La ley funciona como un espejo. Cuando usted se mira en un espejo y descubre que tiene el rostro sucio, no culpa al espejo. El espejo no produjo la suciedad, simplemente la mostró. De la misma manera, la ley revela lo que ya está en nosotros. Nos muestra que el pecado no es un accidente externo, ni una mancha superficial, ni una debilidad pequeña que podemos corregir con un poco de disciplina. Nos muestra que el pecado ha penetrado profundamente en nuestra mente, nuestros deseos, nuestras palabras, nuestras acciones y nuestras motivaciones. Pablo dice que el pecado usa incluso lo bueno para mostrarse como pecado. La ley, siendo buena, expone la maldad del pecado. Es como cuando un médico entrega un diagnóstico grave. Las palabras del médico no crearon la enfermedad. Los resultados no produjeron el cáncer. Pero ahora usted sabe lo que estaba ocurriendo en su cuerpo. Y aunque el diagnóstico duela, es una misericordia saber la verdad. Peor sería vivir ignorando una enfermedad mortal. Así hace la ley, nos diagnostica. Nos dice que la enfermedad del pecado no está localizada en un solo rincón. Ha hecho metástasis en todo nuestro ser. Afecta lo que amamos, lo que tememos, lo que deseamos, lo que justificamos, lo que escondemos, lo que decimos y lo que callamos. La ley nos muestra que somos peores de lo que pensamos. Pero no nos muestra eso para que culpemos a Dios, sino para que dejemos de confiar en nosotros mismos. Y esto es necesario también para el creyente. Aunque ya hemos sido justificados en Cristo, todavía necesitamos que la palabra de Dios nos revele dónde el pecado sigue intentando operar. Necesitamos ver que nuestro enojo no es solo temperamento, que nuestra envidia no es solo comparación inocente, que nuestra impureza no es solo debilidad privada, que nuestra pereza espiritual no es solo cansancio, que nuestra lengua descontrolada no es solo sinceridad, que nuestro orgullo no es solo personalidad fuerte. La ley de Dios llama las cosas por su nombre, pero al mismo tiempo el creyente reacciona de una manera nueva ante esa ley. Antes la ley podía provocarnos rebelión, resentimiento o intento de autojustificación. Ahora, aunque sentimos la acusación contra nuestro pecado, reconocemos que la ley es buena. Cuando pecamos, no decimos desde el corazón renovado, la ley es injusta. Decimos, yo estoy mal. Esa diferencia es enorme. El creyente no odia la luz porque lo expone, odia la suciedad que la luz revela. Por eso Pablo puede decir que cuando hace lo que no quiere hacer, está de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Su propia angustia demuestra que no está en paz con el pecado. El dolor que siente al desobedecer muestra que hay una nueva lealtad en él. Si la ley dijera algo malo, no habría razón para lamentarse. Pero justamente porque la ley es buena, el creyente se duele cuando vive por debajo de ella. Piense en esto de forma concreta.
¿Por qué un cristiano se siente mal cuando miente? No simplemente porque lo descubrieron, no solamente porque dañó su reputación, se siente mal porque sabe que Dios ama la verdad y él quiere agradar a Dios. ¿Por qué se duele cuando responde con dureza a su esposa, a su esposo, a sus hijos o a un hermano? Porque sabe que la mansedumbre de Cristo es buena. ¿Por qué se avergüenza cuando cae en impureza? Porque sabe que la santidad del Señor es hermosa. Esa lucha, aunque dolorosa, confirma que la ley de Dios ha encontrado eco en un corazón renovado. Sin embargo, la ley no puede producir por sí misma la obediencia que exige. Puede decir, ama, pero no puede por sí sola crear amor en un corazón muerto. Puede decir, no codicies, pero no puede arrancar la codicia de una naturaleza esclavizada. Puede decir, sé santo, pero no puede regenerar al pecador. Por eso, si usamos la ley como escalera para justificarnos, terminaremos condenados. Y si usamos la ley como fuente de poder para santificarnos en nuestras fuerzas, terminaremos frustrados. La ley es buena como revelación del carácter de Dios, como espejo que expone el pecado, como guía de lo que agrada al Señor, pero no es salvador. No fue dada para reemplazar a Cristo. No fue dada para que el hombre pudiera gloriarse en su propia obediencia. Fue dada para mostrarnos nuestra necesidad. Y aún después de convertidos, nos recuerda que no podemos pelear la batalla espiritual descansando en nuestra propia capacidad. Aquí entramos en el terreno más doloroso del pasaje. Si la ley es buena, si el mandamiento es espiritual, si el creyente en su hombre interior se deleita en la voluntad de Dios, entonces ¿por qué seguimos fallando? ¿Por qué hacemos lo que aborrecemos? ¿Por qué queremos obedecer y encontramos resistencia dentro de nosotros? Pablo responde señalando no a la ley, sino al pecado que todavía habita en nosotros. Pablo responde señalando no a la ley, sino al pecado que todavía habita en nosotros. Esa es una de las verdades más necesarias y más humillantes para todo creyente. Hemos sido regenerados, hemos sido unidos a Cristo. Hemos sido libertados del dominio del pecado. Ya no somos esclavos como antes. Pero todavía llevamos con nosotros un enemigo interno que no será eliminado completamente hasta la glorificación. Por eso Pablo dice, yo soy carnal. No está diciendo que sigue siendo un incrédulo dominado por la carne como antes de conocer a Cristo. Está hablando de la realidad de vivir todavía en una condición terrenal, en un cuerpo mortal donde el pecado remanente sigue operando. La ley es espiritual, viene de Dios, refleja a Dios. Pero Pablo, aunque ya es creyente, todavía vive en un cuerpo afectado por la caída. Hay una diferencia entre estar bajo el dominio del pecado y estar en guerra contra el pecado que aún mora en nosotros. Esa diferencia es fundamental. Antes de Cristo el pecado era nuestro amo, ahora el pecado es un enemigo invasor. Antes obedecíamos desde la esclavitud. Ahora cuando pecamos, somos como soldados momentáneamente capturados en el campo de batalla. No somos traidores que se pasaron al ejército enemigo, pertenecemos a Cristo. Pero en ocasiones somos seducidos, engañados, atrapados por aquello que ya no tiene derecho de reinar sobre nosotros. Esto explica la perplejidad de Pablo. Lo que hago no lo entiendo, pues no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Todo cristiano verdadero conoce algo de esa experiencia. Hay momentos en que uno se mira después de pecar y dice, ¿cómo pude hacer eso otra vez? ¿Cómo pude responder así? ¿Cómo pude pensar así? ¿Cómo pude caer en algo que sé que deshonra a mi Señor? No es una confusión intelectual, es una angustia espiritual. El creyente sabe que lo que hizo está mal, lo aborrece y aún así reconoce que lo hizo. Aquí vemos una señal muy importante de vida espiritual. El cristiano no está cómodo con su pecado. Puede caer, pero no puede hacer paz con él. Puede ser seducido, pero no puede celebrar su caída como si nada hubiera ocurrido. Puede sentirse atraído por el pecado, pero también se siente repelido por él.
esa tensión es parte de la batalla. El pecado todavía apela a deseos desordenados, hábitos viejos, impulsos carnales, pero el nuevo corazón desea agradar a Dios. Por eso Pablo repite varias veces expresiones como quiero hacer el bien, no quiero hacer el mal, me deleito en la ley de Dios en el hombre interior. Esas no son las palabras de un hombre muerto espiritualmente. El incrédulo puede lamentar consecuencias, puede sentirse avergonzado socialmente, puede desear evitar problemas, pero no se deleita en la ley de Dios como expresión de su carácter. El creyente sí. Hay en él un nuevo yo que ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. Entonces, ¿por qué falla? Pablo responde, el pecado que habita en mí. Debemos entender bien esta frase. Pablo no está evadiendo responsabilidad. No está diciendo yo no tuve nada que ver. No está justificando su pecado como si fuera culpa de una fuerza externa. Lo que está haciendo es distinguir entre su verdadero yo regenerado, que desea obedecer a Dios, y el pecado remanente que todavía opera en su carne. Cuando el creyente peca, está actuando en contradicción con su nueva identidad. Eso es pastoralmente precioso. Porque muchos creyentes sinceros interpretan su lucha como prueba de que no pertenecen a Cristo. Ven deseos malos, tentaciones persistentes, caídas dolorosas y concluyen, si fuera cristiano no sentiría esto. Pero Pablo nos muestra que la presencia de lucha no niega necesariamente la vida espiritual. Al contrario, el dolor por el pecado, el deseo de obedecer, el aborrecimiento de lo malo, la frustración por no ser más santo, pueden ser evidencias de que hay vida nueva en nosotros. Una persona muerta espiritualmente no gime como Pablo gime. No clama miserable de mí porque desea ser libre para obedecer a Cristo con pureza completa. El muerto puede sentirse incómodo por haber sido descubierto, pero no sufre porque ama la santidad de Dios y ve que no la refleja como quisiera. El creyente sí. Y cuanto más crece en santidad, más sensible se vuelve a lo que todavía falta. Mientras más ve a Cristo, más nota su propia distancia. Mientras más ama la ley de Dios, más le duele no obedecerla perfectamente. Esto significa que la madurez cristiana no elimina la batalla. Nadie debe pensar cuando tenga más años en la fe, ya no lucharé. Sí podemos crecer, vencer patrones, adquirir sabiduría, mortificar pecados, caminar con más estabilidad. Pero el pecado remanente no mejora con los años, no se vuelve más santo, no se domestica, debe ser combatido hasta el final. Un creyente de muchos años no está por encima de la necesidad de velar, orar y depender del Espíritu. De hecho, muchas veces la batalla se intensifica precisamente cuando queremos hacer el bien. Pablo dice que queriendo hacer el bien, halla que el mal está presente en él. ¿No es esa nuestra experiencia? Cuando queremos orar, aparecen distracciones. Cuando queremos leer la Escritura con seriedad, surge una resistencia extraña. Cuando queremos perdonar, el orgullo presenta argumentos. Cuando queremos servir, la pereza despierta. Cuando queremos ser pacientes, una provocación revela lo que todavía queda en nosotros. El pecado no se queda quieto cuando el creyente busca obedecer. Pero Pablo no nos dice esto para que alimentemos el pecado. Nos lo dice para que sepamos pelear. No debemos darle ventaja al enemigo que todavía opera en nuestra carne. No debemos excusarnos diciendo así soy. No debemos rendirnos diciendo siempre lucharé, así que no importa. No debemos suavizar la desobediencia. Debemos reconocer la realidad de la guerra y tomarla en serio. El cristiano que entiende Romanos 7 deja de sorprenderse ingenuamente ante su propia debilidad, pero tampoco se acomoda en ella. Reconoce en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Esa confesión mata la autosuficiencia. Ya no confía en su temperamento, su disciplina, su conocimiento doctrinal, su historia espiritual o sus años de iglesia.
¿Sabe que si deja de depender del Señor puede ser capturado momentáneamente por el pecado que aborrece? Por eso esta lucha debe llevarnos a humildad, vigilancia y dependencia. Humildad porque no somos tan fuertes como pensamos. Vigilancia porque el pecado no duerme. Dependencia porque la ley puede mostrarnos el bien, pero solo el Espíritu puede capacitarnos para hacerlo. Romanos 7 nos enseña a conocernos bien, pero no termina en nosotros. Nos prepara para mirar hacia Cristo y clamar por la liberación que solo Él puede dar. Romanos 7 nos enseña a conocernos bien, pero no para quedarnos mirando hacia adentro como si el corazón humano fuera el destino final de nuestra contemplación. Pablo nos lleva a mirar nuestra lucha con honestidad, porque una persona que no entiende la naturaleza de la batalla fácilmente caerá en dos errores opuestos. O se desespera porque descubre que todavía hay pecado en ella, o se acomoda porque supone que esa lucha justifica su derrota. Ninguna de las dos respuestas es bíblica. El creyente debe aprender a decir dos cosas al mismo tiempo. Ya no soy esclavo del pecado, pero todavía lucho contra el pecado que mora en mí. Si solo dice la primera, puede volverse ingenuo, bajar la guardia y actuar como si no hubiera peligro. Si solo dice la segunda, puede hundirse en condenación y olvidar que Cristo realmente lo libertó. La vida cristiana madura mantiene ambas verdades juntas. Somos libres en Cristo y precisamente porque somos libres, peleamos contra aquello que ya no tiene derecho a gobernarnos. Aquí la imagen de la guerra nos ayuda. Un soldado que pertenece al ejército correcto puede ser herido, emboscado, momentáneamente capturado o confundido en medio de la batalla. Pero eso no significa que se haya convertido en traidor. Hay una diferencia entre caer en manos del enemigo durante el combate y desertar para servir voluntariamente al enemigo. El creyente que peca no debe decir, mi pecado no importa, pero tampoco debe decir automáticamente, entonces ya no pertenezco a Cristo. Debe decir, he sido capturado por aquello que aborrezco, debo volver al capitán de mi salvación. Esto es profundamente pastoral. Hay cristianos que después de pecar se sienten tan avergonzados que evitan acercarse a Dios. Piensan que primero deben pasar unos días castigándose emocionalmente antes de volver a orar. Otros se hunden en una especie de tristeza paralizante, como si su caída hubiera anulado toda la obra de Cristo. Pero el dolor por el pecado debe llevarnos al arrepentimiento, no al aislamiento. La vergüenza debe empujarnos hacia el Salvador, no alejarnos de Él. Si cuando pecas te duele haber ofendido a Dios, si aborreces lo que hiciste, si deseas no volver a caer, si clamas por limpieza, eso no es evidencia de que eres un hipócrita sin esperanza. Puede ser evidencia de que hay un nuevo corazón en ti que no está en paz con el pecado. El hipócrita puede lamentar consecuencias, pero no aborrece el pecado porque ama la santidad. El creyente sí. Y ese dolor, aunque amargo, es una misericordia. Ahora bien, no debemos usar ese consuelo para suavizar la guerra. El pecado remanente no es un invitado inofensivo. No es un problema menor que podemos tratar con ligereza. Pablo habla de una ley en sus miembros que hace guerra. El pecado no solo está presente, se opone. Observa nuestras debilidades, aprovecha nuestros cansancios, usa nuestros hábitos, exagera nuestros temores, enciende nuestros deseos, distorsiona nuestras emociones y presenta argumentos para que llamemos razonable a la desobediencia. Por eso debemos conocer cómo opera en nosotros. Algunos los captura por la impaciencia, un comentario, una demora, una interrupción, y de repente sale una dureza que parecía dormida. A otros los captura por la impureza, una imagen, un recuerdo, una oportunidad secreta, y el deseo empieza a negociar. A otros por la envidia, ven la bendición de otro y sienten que Dios les debe algo. A otros por el orgullo doctrinal, conocen verdades gloriosas pero las usan para sentirse superiores. A otros por la pereza espiritual. ¿Saben qué? Necesitan la palabra, pero el cuerpo y la mente buscan cualquier excusa para postergar.
Y muchas veces la intensidad de la batalla aparece justo cuando queremos obedecer. Uno decide buscar al Señor con seriedad y de repente surgen distracciones que no parecían tan fuertes antes. Uno decide controlar la lengua y esa misma semana se multiplican las provocaciones. Uno decide servir con humildad y aparece el deseo de ser reconocido. Uno decide perdonar y la memoria empieza a traer detalles de la ofensa. Uno decide ser generoso y el miedo a perder seguridad se levanta. Pablo dice, queriendo yo hacer el bien, hallo que el mal está presente en mí. Esto no debe sorprendernos. Si el pecado no pelea cuando el creyente busca hacer el bien, entonces no entendemos la guerra. La carne no se incomoda demasiado cuando vivimos distraídos, pero cuando tomamos en serio la oración, la palabra, la santidad, el amor, el servicio, la generosidad y la obediencia, entonces descubrimos con más claridad la resistencia interna. La batalla no prueba que obedecer sea inútil, prueba que hay un enemigo que no quiere perder terreno. Por eso la solución no puede ser simplemente más confianza en nosotros mismos. Decir, esta vez sí lo lograré porque estoy decidido, puede sonar fuerte, pero es espiritualmente peligroso si no nace de dependencia del Señor. La carne no se vence con carne más disciplinada. El pecado no se mortifica con orgullo religioso. La ley puede decirnos, no codicies, no mientas, no adulteres, no robes, no idolatres, pero no nos da por sí sola el poder espiritual para vencer. Necesitamos al Espíritu. Romanos 7 nos prepara para Romanos 8. Primero debemos ver la incapacidad de la carne y la insuficiencia de la ley como poder santificador para luego aprender a caminar por el Espíritu. Si no sentimos la miseria de nuestra debilidad, no apreciaremos suficientemente la gloria de la ayuda divina. Si creemos que podemos vencer con simple fuerza de voluntad, no oraremos como debemos. Si pensamos que el pecado es pequeño, no velaremos con seriedad. Si olvidamos que Cristo mora en nosotros por su Espíritu, pelearemos como si estuviéramos solos. El cristiano entonces no debe reaccionar ante su lucha con sorpresa ingenua ni con resignación fatalista. Debe reaccionar con sobriedad. Hay pecado en mí, ese pecado no mejora. Ese pecado seguirá intentando usar mis miembros, pero yo ya no le pertenezco. Cristo me compró, el Espíritu mora en mí, la ley de Dios es buena, mi nuevo corazón quiere obedecer, y aunque a veces caiga, no voy a hacer paz con aquello que Cristo murió para destruir. Esta es la diferencia entre luchar y rendirse. Luchar significa confesar pecado sin justificarlo, levantarse sin negar la caída, huir de la tentación sin presumir fuerza, usar medios de gracia sin convertirlos en méritos, pedir ayuda cuando sea necesario, cortar accesos concretos al pecado, alimentar la mente con la palabra, orar antes de la batalla, durante la batalla y después de la batalla. Recordar que el pecado promete alivio pero produce esclavitud. Y sobre todo, luchar significa mirar a Cristo. Porque si todo nuestro enfoque está en nuestra miseria, terminaremos aplastados. Pablo llega a decir, miserable de mí, pero no se queda allí. La miseria reconocida debe convertirse en clamor. El clamor debe mirar hacia el libertador. El libertador es Jesucristo. Todavía gemimos. Todavía peleamos, todavía sentimos el peso del cuerpo de muerte, pero no gemimos como personas sin esperanza. Por eso cuando el creyente cae, debe aprender a correr más rápido al Evangelio que a la desesperación. Debe recordar que la condenación fue quitada, que el dominio del pecado fue roto, que la presencia del pecado será eliminada, que la guerra terminará, que Cristo no pierde a los suyos. El mismo Pablo que siente la angustia de Romanos 7 nos llevará a la declaración gloriosa de Romanos 8, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús.
Pero antes de celebrar plenamente esa esperanza, debemos escuchar el gemido: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa pregunta concentra el anhelo de todo creyente verdadero, no solo ser perdonado, sino ser finalmente libre de todo pecado para amar, adorar y obedecer a Cristo sin estorbo alguno. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa pregunta no nace de un creyente indiferente. No nace de alguien que está cómodo en su pecado. No nace de una persona que simplemente lamenta consecuencias. Es el gemido de un corazón regenerado que anhela una libertad más completa, una obediencia sin mezcla, una adoración sin distracción, una santidad sin interrupciones, una comunión con Cristo sin el estorbo constante del pecado remanente. Todo verdadero cristiano conoce en alguna medida ese gemido. No siempre con la misma intensidad, no siempre con las mismas palabras, pero lo conoce. Hay momentos en que uno mira su propio corazón y dice: Señor, ¿hasta cuándo seguiré luchando con esto? ¿Hasta cuándo esta impaciencia? ¿Hasta cuándo esta inclinación al orgullo? ¿Hasta cuándo esta frialdad? ¿Hasta cuándo esta facilidad para distraerme de ti? ¿Hasta cuándo esta lengua que debería bendecir y tantas veces hiere? ¿Hasta cuándo este cuerpo mortal en el que el pecado todavía intenta reinar? Y es importante notar lo que Pablo no pregunta. No pregunta ¿qué método me librará? No pregunta ¿qué sistema de disciplina personal me rescatará? No pregunta ¿qué regla adicional necesito? No pregunta ¿cómo puedo con suficiente fuerza salir de esto? Pregunta ¿quién? Porque la liberación final del creyente no vendrá de una técnica, ni de un código, ni de una resolución moral, sino de una persona. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Ahí está el centro de la esperanza cristiana. Pablo mira su pecado con honestidad, pero no se queda mirando su pecado como si allí tuviera la respuesta. Mira a Cristo. Reconoce su miseria, pero no se define finalmente por su miseria. Clama por liberación, pero no clama al vacío. La respuesta al pecado que todavía nos duele no es negar la lucha, ni suavizarla, ni hundirnos en desesperación. La respuesta es volver una y otra vez al Salvador que ya comenzó la obra y la terminará. Por eso debemos aprender una disciplina espiritual fundamental. Por cada mirada que damos a nuestro pecado, debemos mirar mucho más a Jesucristo. No porque el pecado sea pequeño, sino porque Cristo es mayor. No porque debamos minimizar nuestras caídas, sino porque debemos magnificar la gracia. Si miramos nuestro pecado sin mirar a Cristo, terminaremos en culpa paralizante. Si hablamos de Cristo sin reconocer nuestro pecado, terminaremos en superficialidad. Pero cuando vemos ambas cosas correctamente, la miseria nos conduce a gratitud. Gracias a Dios por Jesucristo, porque Él nos libró de la condenación del pecado. Esa es la primera verdad que el creyente debe recordar en medio de la batalla. Si estás en Cristo, tus pecados no esperan ser castigados en ti. Ya fueron cargados por Él. La deuda no está suspendida sobre tu cabeza como si Dios estuviera esperando tu próxima caída para revocar el perdón. Cristo la pagó. La condenación fue absorbida. El veredicto de gracia fue pronunciado sobre todo aquel que está unido al Hijo. Por eso Romanos 8 comienza con esa declaración gloriosa. No hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. No dice no hay condenación cuando has tenido una semana buena. No dice no hay condenación cuando sientes que mereces acercarte. No dice no hay condenación si tu lucha ha disminuido lo suficiente. Dice no hay ahora condenación. La base no es tu victoria perfecta, sino Cristo. La base no es la intensidad de tu arrepentimiento, sino su sangre. La base no es tu capacidad de sostenerte, sino su obra consumada. Esto no produce liviandad frente al pecado. Al contrario, produce una tristeza segura, una confesión con esperanza. El creyente puede venir a Dios después de caer, no porque el pecado no importe, sino porque Cristo sí importa.
puede confesar sin esconderse como Adán, porque sabe que tiene un abogado, puede levantarse sin fingir inocencia, porque la justicia que lo cubre no es suya, puede llorar y adorar al mismo tiempo, porque la cruz le dice, tu pecado es peor de lo que querías admitir, y la gracia es más profunda de lo que puedes medir. Gracias a Dios por Jesucristo, porque Él también nos libró del dominio del pecado. No solo fuimos perdonados, fuimos trasladados de reino. El pecado ya no es nuestro Señor. Puede atacar, puede seducir, puede engañar, puede intentar capturarnos momentáneamente, pero ya no tiene derecho legal sobre nosotros. Pertenecemos a Cristo, fuimos comprados por sangre. Hemos muerto al pecado y vivimos para Dios en Cristo Jesús. Esto significa que el creyente no debe entrar en la batalla como si todavía fuera esclavo. Muchos pecados ganan fuerza porque les creemos demasiado. Cuando la tentación llama, actuamos como si tuviéramos que obedecer. Como si el antiguo amo todavía pudiera dar órdenes legítimas, pero Romanos 6 nos dice, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios. Esa consideración no es fantasía psicológica, es fe en un hecho espiritual. Cristo nos unió a su muerte y resurrección. Ya no somos lo que éramos. Claro que todavía sentimos deseos viejos, claro que todavía hay hábitos que parecen hablar con voz fuerte, claro que el pecado remanente usa memorias, cuerpos, emociones y circunstancias. Pero no confundas intensidad con autoridad. Una tentación puede sentirse poderosa y aún así no ser tu dueña. Un deseo puede gritar y aún así no tener derecho de gobernar. El creyente no pelea para llegar a ser libre en un sentido fundamental, pelea porque ya fue libertado. Y gracias a Dios por Jesucristo, porque un día Él nos librará de la presencia del pecado. Esta es la parte que todavía esperamos. La condenación fue quitada. El dominio fue roto, pero la presencia del pecado sigue siendo una carga. Por eso gemimos, por eso sentimos la guerra. Por eso nos duele no ser tan santos como queremos. Por eso anhelamos la redención de nuestro cuerpo. La salvación ya es nuestra, pero aún esperamos su consumación gloriosa. Ese día viene. No siempre estaremos luchando, no siempre habrá tentación, no siempre tendremos que vigilar un corazón propenso a desviarse, no siempre tendremos que confesar pecados, no siempre tendremos que llorar por haber ofendido al Señor. Llegará el día en que veremos a Cristo y seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Llegará el día en que este cuerpo mortal será transformado. Llegará el día en que el pecado no solo será vencido, sino completamente ausente de nuestra experiencia. Esa esperanza no nos hace pasivos, nos hace perseverantes. Peleamos porque sabemos que la guerra terminará. Resistimos porque sabemos que el enemigo está derrotado. Nos levantamos después de caer porque sabemos que Cristo no abandona a los suyos. Gemimos, pero gemimos en esperanza. Lloramos, pero no como los que no tienen promesa. Luchamos, pero no como si el resultado estuviera en duda. Estamos del lado del vencedor. Sin embargo, Pablo no nos deja olvidar que la lucha continúa. Después de decir gracias a Dios por Jesucristo, todavía reconoce que por un lado con la mente sirve a la ley de Dios, pero por el otro con la carne a la ley del pecado. Eso quiere decir que la gratitud en Cristo no elimina la vigilancia. La esperanza final no cancela la batalla presente. La seguridad del Evangelio no nos autoriza a dormirnos. Seguimos peleando hasta la muerte o hasta que Cristo venga. Por eso necesitamos aprender a luchar correctamente. No en nuestras propias fuerzas, no usando la ley como si pudiera darnos poder, no confiando en resoluciones vacías, no alimentando la carne y luego sorprendidos de que sea fuerte. Necesitamos pelear como creyentes que reconocen su impotencia, oran, confían en las promesas, actúan en obediencia y agradecen la gracia de Dios. Necesitamos mirar a Cristo, depender del Espíritu y tomar en serio los medios que Dios nos ha dado.
Necesitamos luchar como creyentes que reconocen su impotencia, oran, confían en las promesas, actúan en obediencia y agradecen la gracia de Dios. Esa manera de pelear es muy distinta a la autosuficiencia religiosa. La autosuficiencia dice, ya entendí el problema, ahora puedo controlarlo. La fe dice, ya entendí el problema, por eso necesito depender más profundamente del Señor. La autosuficiencia promete cambios con orgullo. La fe clama por ayuda con humildad. Lo primero es reconocer que el pecado todavía mora en nosotros. Reconocer que no mejora con el tiempo. Reconocer que puede usar nuestros miembros, nuestros hábitos, nuestros pensamientos, nuestras emociones y hasta nuestras circunstancias para intentar llevarnos a obedecer a nuestro antiguo amo. Reconocer que cuando estamos en nuestra mejor condición espiritual, seguimos siendo demasiado débiles para pelear sin la gracia de Dios. Ese reconocimiento no debe llevarnos al fatalismo, sino a la vigilancia. No decimos, como soy débil, entonces no hay nada que hacer. Decimos, como soy débil, no debo confiar en mí mismo. Hay una diferencia enorme. El fatalismo baja las armas. La humildad toma las armas correctas. La persona que sabe que tiene un enemigo interno no camina distraída, no alimenta lo que sabe que lo seduce, no coquetea con aquello que ya lo ha capturado antes, no presume que esta vez podrá acercarse al fuego sin quemarse. Muchos caen porque subestiman el pecado que mora en ellos. Dicen, yo puedo manejar esto, solo miraré un poco, solo responderé este mensaje, solo entraré un momento, solo voy a desahogarme, solo será esta, pero el pecado no juega limpio. El pecado engaña, promete, minimiza, apresura, oscurece la conciencia y luego acusa. Por eso debemos reconocer nuestra impotencia antes de ser arrastrados. Es mejor temblar delante de Dios que confiar en una carne que nunca ha sido confiable. Luego debemos orar, no como formalidad, sino como soldados que saben que no pueden sobrevivir en el campo de batalla sin auxilio del cielo. Orar antes de que llegue la tentación, orar cuando la tentación aparece. Orar después de haber sido fortalecidos, orar también después de caer. La oración es una confesión práctica de dependencia. Señor, yo no puedo con el pecado que mora en mí. Necesito tu espíritu, necesito sabiduría, necesito dominio propio, necesito ver a Cristo más hermoso que esta oferta. No debemos atrevernos a enfrentar el día sin buscar el rostro del Señor, no porque un tiempo de oración sea un amuleto, sino porque la vida cristiana se vive en dependencia. Salimos a un mundo lleno de provocaciones, distracciones, deseos, presiones, imágenes, palabras, responsabilidades y tentaciones. Y además llevamos dentro un residuo de pecado que busca responder mal a todo eso. ¿Cómo vivir sin orar? ¿Cómo hablar, trabajar, servir, educar hijos, amar al cónyuge, enfrentar pruebas y resistir deseos sin clamar a Dios? Ore de manera concreta, no solo, Señor, bendice mi día. Diga, Señor, hoy voy a ver a esa persona con la que me cuesta ser paciente. Guarda mi lengua. Hoy estaré solo y sé que la impureza quiere aprovecharse. Fortalece mi mente. Hoy tengo una decisión importante y mi orgullo quiere controlar todo. Enséñame a someterme a tu voluntad. Hoy estoy cansado y puedo ser duro con mi familia. Que tu mansedumbre gobierne mi corazón. Esa oración no reemplaza la obediencia, la prepara. Después debemos confiar. Confiar no en nuestra fuerza, sino en las promesas de Dios. El Señor no nos ha dejado sin recursos. Él promete que ninguna tentación nos sobrevendrá que no sea humana y que juntamente con la tentación dará también la salida. Pero debemos creerlo lo suficiente como para buscar esa salida y tomarla. A veces la salida es huir, a veces es apagar el teléfono, a veces es confesar a un hermano, a veces es callar, a veces es pedir perdón, a veces es levantarse e irse, a veces es abrir la escritura y predicarle verdad al alma.
Confiar también significa recordar quiénes somos en Cristo. No somos esclavos tratando de liberarnos, somos libertados peleando contra un enemigo derrotado. No luchamos para obtener aceptación delante de Dios, luchamos porque ya fuimos aceptados en el amado. No obedecemos para evitar la condenación, obedecemos porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La identidad cristiana no debilita la batalla, la fortalece. Peleamos desde la gracia, no para comprarla. Luego debemos actuar. Hay creyentes que confunden dependencia con pasividad. Dicen, estoy esperando que Dios me quite este pecado. Pero la Escritura dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Por el Espíritu, haced morir las obras de la carne. La lucha es nuestra, pero no se pelea en nuestras fuerzas. Debemos cortar, huir, confesar, ordenar, resistir, obedecer, pedir ayuda, cambiar hábitos, poner límites, llenar la mente de la palabra, alejarnos de aquello que alimenta la carne. La gracia no nos vuelve espectadores de nuestra santificación. Si luchas con ira, actúa. No justifiques tus explosiones como carácter fuerte. Pide perdón, aprende a callar, retírate antes de destruir con palabras, ora antes de responder. Si luchas con impureza, actúa. No dejes puertas abiertas. No alimentes fantasías. No digas que puedes manejar lo que te está matando. Si luchas con pereza espiritual, actúa. Pon horario, apaga distracciones, abre la Biblia aunque no sientas deseo. Si luchas con orgullo, actúa. Sirve donde nadie te vea. Escucha corrección. Deja de defenderte siempre y después debemos agradecer. Agradecer porque no peleamos solos. Agradecer porque la gracia de Dios no se agotó con nuestra última caída. Agradecer porque Cristo ya pagó por nuestros pecados. Agradecer porque el Espíritu mora en nosotros. Agradecer por cada tentación resistida, por cada arrepentimiento concedido, por cada pequeño avance, por cada advertencia recibida, por cada hermano que nos ayuda, por cada promesa que sostiene el alma. La gratitud nos mantiene mirando a Cristo y no a nuestra propia capacidad. Esta forma de pelear nos protege de dos peligros. Nos protege del orgullo cuando vencemos porque sabemos que todo fue gracia. Y nos protege de la desesperación cuando caemos porque sabemos que Cristo sigue siendo nuestro Salvador. La batalla no termina hoy. Tal vez mañana tendremos que clamar otra vez. Tal vez esta semana descubriremos otra vez cuán débil es la carne, pero también descubriremos otra vez cuán fiel es el Señor. Por eso Romanos 7 no está escrito para que nos acomodemos en la derrota, sino para que peleemos con realismo y esperanza. Realismo, porque el pecado todavía mora en nosotros. Esperanza, porque Cristo nos pertenece y nosotros pertenecemos a Cristo. Realismo, porque no viviremos en victoria constante de este lado del cielo. Esperanza, porque tampoco vivimos en derrota continua. El Espíritu de Dios está obrando y la guerra que peleamos no puede terminar en fracaso final. El Espíritu de Dios está obrando y la guerra que peleamos no puede terminar en fracaso final. Esa es una de las grandes esperanzas del creyente. No estamos en una batalla cuyo resultado depende de la fuerza de nuestra carne. No estamos intentando vencer para ver si algún día pertenecemos a Cristo. Pertenecemos a Cristo y por eso peleamos. Hemos sido comprados, libertados, justificados, unidos al Salvador resucitado, habitados por el Espíritu Santo. La guerra es real, pero el resultado no está en duda. Eso no significa que la batalla sea liviana. Pablo no habla como un hombre que juega con palabras religiosas. Él dice, miserable de mí, porque siente el peso de llevar todavía este cuerpo de muerte. ¿Sabe lo que es querer obedecer y descubrir resistencia? ¿Sabe lo que es amar la ley de Dios y sin embargo ver otra ley en sus miembros? ¿Sabe lo que es desear una santidad más plena y gemir porque todavía no ha llegado la glorificación? Esa tensión no es señal de una fe falsa.
Es parte del gemido normal de los que han sido hechos nuevos, pero aún no han sido hechos perfectos. Por eso, hermano, hermana, no interpretes tu lucha como si fuera necesariamente evidencia de que no eres cristiano. Si aborreces tu pecado, si te duele ofender al Señor, si deseas agradarle, si vuelves arrepentido, si no puedes hacer paz con aquello que Cristo murió para destruir, entonces hay señales de vida en ti. El creyente no es alguien que nunca cae, es alguien que no puede llamar hogar al pecado. Puede ser capturado por un momento en la batalla, pero no se ha pasado al bando enemigo. Pero tampoco uses esta lucha como excusa para acomodarte. Romanos 7 no fue escrito para que digamos así soy, así seguiré, no hay nada que hacer. Fue escrito para que entendamos la guerra y corramos a Cristo. Fue escrito para quitarnos la confianza en la carne, no para quitarnos el llamado a obedecer. Fue escrito para que dejemos de pelear con nuestras propias fuerzas y aprendamos a depender del Espíritu. La presencia del pecado en nosotros explica la lucha, pero no justifica la rendición. Así que sigue peleando. Reconoce tu debilidad, ora sin cesar, confía en las promesas, actúa con obediencia concreta, agradece la gracia, no alimentes aquello que sabes que te captura. No llames pequeño a lo que Cristo llama pecado. No negocies con deseos que ya han demostrado ser traicioneros. No camines cerca del abismo para probar tu fuerza. Huye cuando debas huir. Confiesa cuando debas confesar. Pide ayuda cuando debas pedir ayuda. Corta lo que debas cortar. Y haz todo esto mirando a Cristo, no a tu propia capacidad. Porque gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, gracias a Dios porque Él nos libró de la condenación del pecado. No hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Esa frase debe estar escrita en la conciencia del creyente. No para volvernos ligeros, sino para sostenernos cuando caemos. La condenación que merecíamos cayó sobre Cristo, la justicia que no teníamos nos fue dada en Él. El tribunal de Dios ya no nos espera como lugar de condena, porque nuestro Salvador cargó nuestra culpa y resucitó para nuestra justificación. Gracias a Dios porque Cristo nos libró del dominio del pecado. Aunque el pecado todavía mora en nosotros, ya no reina legítimamente sobre nosotros. No somos lo que éramos, no pertenecemos al antiguo amo. El pecado puede gritar, pero no tiene derecho de gobernar. Puede tentar, pero no puede reclamar propiedad. Puede herir, pero no puede destruir al que Cristo ha comprado. Por eso peleamos desde una libertad ya recibida, no desde una esclavitud definitiva. Y gracias a Dios porque Cristo nos librará de la presencia del pecado. Ese día viene. No siempre habrá guerra, no siempre habrá gemido, no siempre tendremos que velar contra deseos torcidos, no siempre tendremos que confesar la misma debilidad. No siempre veremos en nosotros una mezcla dolorosa de amor a Dios y resistencia interna. Llegará el día en que veremos al Señor cara a cara y entonces seremos semejantes a Él. La santidad que ahora deseamos con lágrimas será nuestra experiencia completa. Hasta ese día gemimos en esperanza. No gemimos como los desesperados, gemimos como hijos que esperan la redención del cuerpo, gemimos como soldados que saben que el rey ya venció, gemimos como peregrinos que todavía sienten el peso del camino pero conocen el destino, gemimos como creyentes que dicen no soy todavía lo que debo ser, pero por gracia ya no soy lo que era y Cristo completará lo que comenzó. Así que no te rindas, no te sorprendas de la batalla. No hagas paz con el pecado, no confundas tentación con derrota final, no confundas caída con identidad, no confundas el gemido de Romanos 7 con ausencia de Romanos 8. Romanos 7 está antes de Romanos 8. La lucha es real, pero la condenación fue quitada. La carne resiste, pero el Espíritu mora en nosotros. El pecado ataca, pero Cristo reina. El cuerpo mortal gime, pero la gloria viene. Y cuando vuelvas a sentir la miseria de tu pecado, no te quedes allí. Mira a Cristo. Por cada mirada a tu pecado, mira muchas más veces al Salvador. Mira su cruz, mira su sangre, mira su justicia. Mira su resurrección.
Mira su intercesión, mira su promesa. Mira el día en que ya no habrá pecado en ti. Y desde esa mirada vuelve a la batalla. No como esclavo condenado, sino como hijo perdonado. No como carne autosuficiente, sino como creyente dependiente del Espíritu. No como alguien que pelea para merecer amor, sino como alguien que pelea porque ya fue amado hasta la muerte. El cristiano puede decir con dolor, miserable de mí, pero no termina ahí, termina diciendo, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Esa es nuestra esperanza en la guerra. Esa es nuestra canción en medio del gemido. Esa es nuestra seguridad cuando sentimos debilidad. Cristo nos salvó, Cristo nos sostiene, Cristo nos santifica, Cristo nos llevará hasta el final. Y un día en su presencia, esta lucha terminará para siempre. Whoa, 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 oh, oh. I was chasing distant skylines, running far from where you stood, thinking if I had it all then maybe life would feel like it should. Every road kept pulling forward, every dream was somewhere new, but I never saw the pieces were all leading back to you. I tried to hold the whole wide world, every star, every view, but every piece I ever found was just another part of you. Every step, every mile, every dream I thought I knew led me back to where you are. My whole world was you. All the things I thought I needed started fading one by one, when I saw that all my reasons ended where we'd begun. I try to hold the whole wide world, every star, every view, but every piece I ever found was just another part of you. Every step, every mile, every dream I thought I knew led me back to where you are. My whole world was you. If I had just turned around sooner, I would have seen it clear. Everything I ever searched for was already right here. I don't need the whole wide world, I don't need a sky so blue. Every piece of life I want is already in you. Every road now feels like home, every dream has come in view. I was lost until I found my home.